Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Siempre este es mi saludo para todos y también para despertar a todos vosotros para que cuando venga el Señor Jesucristo, que viene pronto, se hallen o se encuentren obedeciendo la palabra de Dios. Para eso me esfuerzo para que todos los que tienen divisiones, todos las tienen, salgan de esas divisiones y hagan lo que dice Dios que hay que hacer. De otra manera, digo yo que va a ser difícil todo, porque sí hay ejemplos que los hombres obedecieron más a los hombres que a Dios, y aún en este tiempo, habiendo hablado Dios, el Señor Jesucristo, a la secta de la época de Él, y nosotros tanto en la misma semejanza para comparar la vida de aquella gente con la vida de esta gente. Yo trato siempre de ciertamente hacer entender que cuando uno entiende y no obedece, tiene soberbia, y lógico el fruto que va a dar la soberbia es la contienda. Más estoy yo siendo usado por Dios, avisado, y esto corresponde, o estoy avisando las cosas que han de venir sobre vosotros, y esto corresponde a la sabiduría. Y la sabiduría es Dios, que siempre en todos los tiempos trató a la humanidad para que la humanidad, por el oír de la palabra, entrara en su intelecto, por ese medio la palabra, y llegara al corazón del hombre. No es lo mismo lo que la Escritura habla con los hombres maestros, de que todo es intelectual, todo es un profesionalismo, y como tal tienen a la gente. No tengamos duda, porque voy a comparar algunos textos con esta vida de ahora. Y
La Escritura a nosotros nos habla y nosotros podemos razonar bien con ella, de tal manera que nosotros podemos ver los discípulos y los prosélitos que hacían los discípulos, cómo trabajaron los primeros discípulos o condiscípulos que los apóstoles hicieron. Uno de ellos fue Esteban, que murió apedreado, y otro fue Felipe, el que convirtió a Samaria. Estos trabajaron juntamente con los apóstoles en todo el tiempo de que le correspondió a juntar en uno al pueblo de Israel. Eso es un ejemplo muy grande, pero no así. Hoy la gente tiene muchas escuelas, muchos maestros, mucho profesionalismo, y no hay un oír la palabra de Dios para que esa palabra de Dios confirme en los corazones que va a ser así como está escrito y no va a ser de otra manera. Porque si la salvación es lo que está escrito, la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que creer? Esa es nuestra seguridad. Pero si lo que se está haciendo no es conforme a lo que se conoce que está escrito con sus hechos, entonces el Señor Jesucristo hablaba en aquellos días, porque había en aquellos días, como en estos días, sectas diferentes. En la Escritura, entonces, según San Mateo, el capítulo 23, el Señor decía estas palabras a aquella gente, pero ahora son sectas, no farisea, no saducea, no herodiana, no samaritana, pero sí son sectas católicas, apostólicas, romanas, son sectas bautistas, son sectas metodistas, son sectas testigos de Jehová, son sectas mormonas, son sectas pentecostales, son sectas, y cada uno tiene su escuela y maestros muchísimo, y hacen los prosélitos, hacen los discípulos para cada secta. En aquellos días el Señor hablaba de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis la casa de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, y decís: cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es. Medio parecida ahora, que si no hay dinero, no hay bendición. Entonces, hasta aquí, porque no tengo mucho tiempo, pero la palabra nos hace entender lo que estoy hablando para todos. No reservó el Señor Jesucristo nada, todo lo puso en la Escritura para que nosotros los gentiles entendiésemos nuestro tiempo. ¿A quién estamos semejantes? Estamos semejantes a los discípulos que no diferían en nada, que Dios agregaba a ellos a toda la gente
que era fariseo, saduceo, herodiano, samaritano, y todos los que debieran de ser salvos se juntaban con los discípulos. ¿A quién estáis semejantes vosotros? Aquello que el Señor Jesucristo dejó escrito, fariseos y escribas, no tenéis diferentes sectas, no estáis en oposición de pareceres, no tenéis un parecer diferente el católico con el pentecostal y el testigo de Jehová con el bautista, y cualquiera que compare es semejante a los fariseos y a los escribas y a los saduceos de la época, y como así en aquel tiempo también ahora. Cada uno ha hecho discípulo, ha hecho prosélito para sí, y ninguno de los prosélitos sale de su escuela y de sus maestros. No reconocen nada, igual que aquella época del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el maestro de los maestros, dejó esta escritura para vuestros días, para que fuese de ejemplo para vosotros. Él sabía que vosotros ibas a agarrar para seguir lo malo y no lo bueno, porque el Señor Jesucristo es bueno y derramó su sangre por todos. Para Él no había división ni disensión, mas vosotros habéis hecho lo contrario, habéis dividido todos los cristianos y habéis hecho propiedad de cada gente que está con vosotros, y habéis hecho discípulos para asegurar la gente que se allega por vosotros. Mas llegó la hora, y la hora es de que llegó el momento para todo, que hay que abrir el oído y dar lugar en el intelecto a la doctrina que tiene principio, la doctrina que hacía discípulo para Jesucristo, para ser hermano, y ninguno de los que trabajaron en esa condición dejaron un mal ejemplo de división o de disensión. Entre ellos se amaron y siempre estaban sujetos todos a los profetas mayores y también los discípulos. Y de esa manera ha quedado en la Escritura su obra y sus enseñanzas, haciendo prosélito para Cristo. Mas lo que estáis vosotros haciendo es lo mismo que hacían los fariseos y saduceos, es lo mismo, para contradecir uno contra otro. Pero llegó la hora de que hay un principio que mide todo el desorden que las sectas han hecho, todo el desorden. Hay un orden de un principio que es la obra de los discípulos y la obra del Espíritu Santo, agregando lo que debieran de ser salvos a los discípulos. Ahora, se entiende de que la gente que está ahora pertenece no a un ministerio que está en la Escritura, donde habían profetas y también discípulos y maestros que Dios había enseñado como ser los discípulos. Y eso entonces lo que está en la Escritura como algo principalísimo, de que si no obedecemos todos a ese principio, digo yo por el Señor Jesucristo, que todas estas divisiones que hay, como las que fueron en el tiempo que hablaba Jesús, perecerán, por cuanto han hecho otra cosa que no la que el Señor Jesucristo vino a esta tierra
hacer para salvar a la humanidad entera. Como es la oposición, eso obra para muerte. Pero hay un tiempo corto que el pastor Aquiles lo declara con pueblo santo. Pueblo santo ha nacido conforme a las Escrituras. Y la palabra de verdad y de amor es directamente por Dios, prometida para salvar a la humanidad, salvarla de todo eso que la humanidad vive y está opuesta uno a otro. Estando en esa condición, se da directamente contra la doctrina de Cristo. Y por eso ha venido una gracia por Dios, como en aquel tiempo cuando el Señor hablaba a los fariseos y a los escribas, lo que ellos hacían. Ha venido esta gracia antes que mueran, para que levanten sus cabezas y escuchen la palabra que corresponde de acuerdo a la Escritura de principio. De acuerdo a la Escritura de principio, Dios nos dejó para que nosotros fuésemos de un solo pensamiento y de un solo corazón. Llegando el momento, ha venido esta palabra de verdad y de amor, el Espíritu Santo usando al pastor Aquiles, haciendo saber la condición en que se encuentra la humanidad que dice creer en el Señor. Así como ha servido en la disensión y en la división en la secta, debe de servir a Cristo en la unidad. El Señor decía estas palabras que están escritas y dice así: con todo eso aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Ustedes fíjense si habrá escucha que escuchan bien, y por el temor de la iglesia, por el temor del pastor, eso es una ignorancia. Hay que temer a Dios, que puede salvar a nuestras almas o perderlas, pero un pastor o alguien, ni una cosa ni la otra. Entonces dice la Escritura: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ustedes saben que cada noche yo tengo luz en la palabra para todos. Y como Dios me la dio, la doy. Quisiera que todos la escucharan bien y la entendieran, porque de momento que la humanidad está en separación y no ve que está separada, entonces la luz no llegó todavía. Pero si la palabra de Jesús es luz que alumbra en lugares oscuros, la gente tiene que darse cuenta por la palabra que lo alumbra. Entonces la Escritura dice, haciendo salvedades a los que escuchan y no obedecen, más bien consienten, tienen temor de los hombres, andan más bien por la gloria de los hombres y no de Dios. Entonces la Escritura sigue hablando y dice así: y el que oyere mis palabras y no las creyere, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que es muy claro, pero clarísimo, como son todos mis temas, que lo va a juzgar la palabra, y la palabra es la justicia de Dios. La palabra oyó, no hizo. Entonces lo juzgará, lo mismo que entendió, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así también, si entiende la palabra y no es hacedor de la palabra entonces lo condenará. Y yo estoy hablando siempre para ustedes, para que tengan temor, comparando con otros tiempos que son historias, pero siempre tengo el deseo y mucho apetito de que ustedes conozcan por qué pereció la humanidad. Entonces, uno cuando está entendiendo lo que Dios hizo con una humanidad que la quería salvar y le dio su palabra, y ella entendió su palabra y no obedeció. Y ahí vemos que pereció. Y esto es igual. Dios está dando entendimiento. ¿Cómo puede ser que la gente crea en el Señor Jesucristo, que es el Maestro? Y Jesucristo no se va a contradecir. Dijo que un Padre tenemos y un Maestro tenemos, que es Él, y todos nosotros somos hermanos. ¿Cómo creemos en Cristo y no hacemos siquiera parte, cuando menos, de lo que Él dice que hagamos, o comenzar a hacer lo que tenemos que hacer por el mandamiento de nuestro Maestro Salvador Jesucristo? Entonces, ¿cómo no entender que no se está en orden histórico, por ejemplo, en este caso, como Él hizo aquel tiempo de Israel, que estaba igual que nosotros ahora? ¿Cómo hizo de todos uno? Y esto lo leen todo. Y el Señor les refuta a los malos de la época. Y nosotros estamos viendo eso y vemos que está bien de parte del Señor. Y el Señor a nosotros nos está enseñando que el que cree en el Señor no cree en el Señor, sino en el que lo envió, el Padre. Todo esto es para que nosotros creamos que tenemos un Padre y que por eso, por esas lógicas, somos hermanos. ¿Y cómo puede ser que no haya hermanos más que así como son, temeroso de hombre por el hombre, no obediente a la palabra de Dios? Uno entiende que Jesucristo vino a salvar, vino a implantar la doctrina salvadora, y las personas que saben eso, ¿por qué no aceptan la palabra salvadora y de una vez por todas fraternizan, se unen? Porque eso no tiene otra manera de interpretación. De momento que uno no está conforme a ese orden, es contra el orden de Jesucristo, y entonces no se salvará, porque la palabra lo va a juzgar. O somos hermanos, o estamos en Cristo o no estamos en Cristo. El Maestro es Cristo, tenemos que ser hermanos. ¿Cómo puede pasar por alto que decimos que Jesucristo es el Maestro y no somos hermanos?
¿quién es nuestro maestro? El Cristo dijo que somos hermanos y dejó una enseñanza para ser hermanos. ¿Qué maestro tiene entonces la gente? De cualquier manera, el Señor Jesucristo dice que la palabra que Él habló, la hermandad, cómo hacerla, lo juzgará a los que no la hagan en el día postrero. Y los invito entonces a orar a Dios por los necesitados. Oremos. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido por las viudas, por los huérfanos, por los presos, por los enfermos, por los menesterosos y por los pobres, por todos los niños que hay debajo del cielo, por los gobernantes, por los que están en eminencia y por los de todo el mundo. Amén, Señor.